Antes de entrar al texto de lleno, permítanme darles un poco de contexto para que puedan entender mejor hacia dónde es que vamos esta mañana, para que veamos un poco esto del Evangelio. Yo sé que han estudiado acá en el pasado Juan y ya van adelante en capítulo 9 con Antonio, con Toño, y regresamos un poco y vamos a ver la escena en la que nos encontramos. Allí están los discípulos de Juan el Bautista en este momento, están confundidos, están un poco molestos. Jesús ha comenzado su ministerio. La gente se está uniendo a Jesús, el grupo de gente se está multiplicando a escuchar a Jesús. Y algunos entonces de los que seguían a Juan el Bautista están un poco incómodos, empiezan a comparar, empiezan a medir la popularidad. Y en lugar de alegrarse por lo que Dios está haciendo por medio del Mesías, se ponen celosos, porque Juan, por supuesto, está perdiendo visibilidad. Y es ahí donde Juan el Bautista, con una madurez y una claridad que solo el Espíritu Santo de Dios puede darle, responde a esas palabras que todos recordamos, palabras que son inolvidables. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan no se molesta, piensen en eso, Juan no se molesta con Cristo por lo que está sucediendo con Él. Él no se molesta porque está siendo exaltado. Al contrario, ese era su gozo, esa era su misión, ese era su llamado. Juan entendió algo que muchos no entendemos ni siquiera después de años de ser cristianos, que el centro no somos nosotros, el centro es Cristo, y que toda nuestra vida debe moverse hacia ese solo objetivo, que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el corazón del mensaje que vamos a considerar esta mañana. La vez pasada, cuando lo prediqué este texto en la iglesia allí en Bogotá, nos enfocamos en la segunda parte, que yo disminuya. Y hoy el enfoque será en la primera parte de esa frase, es necesario que Él crezca. Y mi oración es que este principio no solamente lo entendamos, sino que lo abracemos. Porque todo lo que usted necesita para vencer el pecado, para perseverar en la fe, para encontrar descanso en su alma, está en Cristo. Y mientras más Él crezca en su corazón, más libre será usted de usted mismo. Abramos entonces nuestras Biblias a Juan capítulo 3, versículo 30. Juan 3, 30. Dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esa es una gran y maravillosa afirmación de Juan el Bautista. Una de las declaraciones más profundas que podemos encontrar en cualquier parte de las Escrituras. Es un principio que usted y yo podemos y debemos aprender. Juan el Bautista lo aprendió. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En ese momento los discípulos de Juan estaban un poco desenfocados. Ellos habían puesto todo su énfasis en su líder, que veían con sus ojos que lo tenían enfrente y ellos estaban celosos del mismo Jesús, cuando debería ser lo contrario. Los discípulos, una vez de mostrar ese celo por Juan, deberían haber mostrado ese celo por Jesús. ¿Y saben por qué lo hacían? Por ignorantes. Muchas veces es la reacción de muchas personas a la revelación de quién es Cristo. Lo rechazan por ignorancia, están ciegos. Y es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el principio que debe gobernar toda su vida cristiana. Él de subida y yo de bajada. Ese texto, o algo similar mejor, Pablo lo dice a los filipenses. Jesús de subida y Él de bajada. Dice Pablo, yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Si había alguien que pudiera de alguna forma exaltarse a sí mismo, ese era Pablo. Pero él ve la inutilidad de exaltarse y la inutilidad inclusive de sus buenas obras. No tienen ningún valor en absoluto. Y le digo que esto de reconocer que son basura es una manera de empezar su vida cristiana. No solo comienza así, sino que debe continuar de esa forma. Ustedes saben que el yo es la mayor maldición de nuestras vidas. Eso es terrible. Es lo más devastador de la caída que nos ha traído a todos nosotros. Lo peor de la caída es que nos introdujo a este elemento del yo, el egocentrismo, la justicia propia, la autoprotección, la preocupación por uno mismo, el yo. El yo le puede llegar a hacer pensar que son súper importantes y eso es vano, mis hermanos. El yo le puede llevar incluso a rechazar la ley de Dios. Así que este principio de ir de bajada debe gobernar su vida. Piensen en lo que Pablo le dice a los filipenses. ¿Cuál era el problema de la iglesia allá? ¿Lo recuerdan? Era una iglesia que el apóstol amaba y sin embargo en esa iglesia había problemas de ego. Varios solo pensaban en sí mismos. Si recuerdan, allí habían dos mujeres, Evodia y Síntique, en Filipenses 4:2. Estas mujeres se habían peleado y varias personas en la iglesia ya estaban conociendo la situación. ¿Y saben cuál fue la respuesta que les da Pablo a ellas? Les dije, dejen de pensar en ustedes. Eso es lo que les dice. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Dejen de pensar en ustedes. Piensen en lo que merece elogio. Y el yo no merece elogio. Cuando el yo es el que controla sus vidas, se convierte en una barrera para no pensar en algo que merece elogio. ¿Es eso cierto para ustedes? Si es así, lo primero es dejar entonces esto del yo. El yo debe disminuir, pero eso no es todo. Noten la afirmación, es necesario que él crezca. ¿Qué significa esto de que es necesario que él crezca? Lo que puedo iniciar diciendo es que en la medida en que usted disminuye, él aumenta. En la medida que él aumenta, inevitablemente usted disminuye. Por el contrario, si usted sube, él baja. Así que tiene que mirar para los dos lados y no debe dejar de mirar. Ese es el secreto de recibir de su plenitud. Esta es la forma en que puede asegurarse de que él aumenta y que aumentará en sus mentes, en sus pensamientos, en su juicio, en su entendimiento e intenciones. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo? ¿Cómo se hace? Bueno, el autor de Hebreos nos da luces al respecto. Recuerden las personas que estaban allí en los tiempos de los hebreos. ¿Qué les pasaba? Ellos estaban deprimidos, infelices, y algunos de ellos miraban hacia atrás anhelando regresar a la antigua religión judía. Algunos de ellos incluso volvieron al pasado siendo ya cristianos. ¿Por qué? Solo hay una razón, porque habían olvidado la preeminencia de Cristo en sus vidas. Habían olvidado la verdad acerca de Él. Y estos hombres querían volver a meditar en los antiguos profetas. Querían incluso considerar a los ángeles. ¿Y qué es lo que tiene que decir a esto el autor de Hebreos? En 2:1 lo dice. Deben prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Esa es la única solución al problema. Prestar
mucha más atención en lo que se ha oído. ¿Y qué es lo que se ha oído? Versículo 1, capítulo 1. Él es el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Miren a nuestro Señor, como el Hijo eterno de Dios, como el Hijo de Dios, coigual, coeterno con el Padre. Miren su persona, les está diciendo. Él es aquel en el que habita toda la plenitud y que tiene todo el conocimiento. Mírenlo como persona. Pero ojo, no lo deje ahí. Hay que dar un paso más allá. Debe además de verlo como persona y de ver la grandeza de su ser, debe ver lo que Él ha hecho. Ahora bien, esto por supuesto, en muchos sentidos, es el tema principal del Nuevo Testamento. ¿O por qué cree que fueron escritos los 4 evangelios? Solo hay una respuesta a esa pregunta. Fueron escritos para mostrar a los hombres y para establecer y fijar de una vez y para siempre la verdadera grandeza y gloria de Cristo. Recuerde lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Por qué se escribió su Evangelio? Bueno, él mismo lo dice al final del capítulo 20. Y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Fue escrito para mostrar quién es Cristo, para mostrar que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios. Así que Juan lo defiende desde el principio de su evangelio. Él es el principio. El principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Ese es todo el objeto de su evangelio. Y de hecho es todo el objeto de los demás evangelios. Estos evangelios fueron escritos para demostrar que Jesús es el Cristo. Y recuerden, la iglesia había existido antes de que se escribieran los evangelios. Pasaron muchos años de que existía la iglesia, pero no tenían estos evangelios. ¿Por qué fueron escritos? Bueno, fueron escritos porque era esencial establecer los hechos acerca de él, para dejar claro qué es el cristianismo y para que no se convierta en una filosofía. Y en segundo lugar, fueron escritos para sacar a relucir la gloria de su persona y de su ser, y para mostrar la gloria de lo que él mismo había hecho. Ese es el objetivo de los evangelios, y esto siempre ha sido principal en cualquier iglesia que diga que se predica la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Cualquiera que diga que predica la verdad. Esto es lo principal. Hay que hacerlo. Si se quieren ver a muertos despertando de su letargo, debe poner énfasis en él, en su grandeza y en su gloria. Y como lo dije antes, si quiere que muchos vengan a los pies de Cristo, usted y yo debemos disminuir y Él debe crecer. Ahora bien, esto es algo maravilloso. Lea el Nuevo Testamento y, como digo, los 4 evangelios, porque están dedicados enteramente a Él. Pero si continúa y lee el libro de Hechos y lee las epístolas, verá su gloria. Y luego si lee el libro de Apocalipsis, allí vemos la revelación del Hijo. Y el apóstol Pablo inclusive en sus cartas pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, que son cartas muy prácticas de cómo debe comportarse un pastor. Allí entremezcla instrucciones pastorales con la persona de Cristo. La persona de Cristo es lo más importante en la vida. Y siempre cuando lo hace nos pone a volar, por así decirlo. Porque vemos la brillantez, vemos la gloria, vemos el esplendor de su escritura y su lenguaje. Noten, escuchen 1 Timoteo 3:15. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas afirmaciones son asombrosas, ¿no es cierto?
cualquiera que sean sus problemas, cualquiera que sea su dificultad, parece decir, la respuesta es conocerlo a Él. Mírelo a Él. Y aparte, su visión de usted mismo. Mire a Pablo poniendo sus ojos en Jesús. Esto es lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y a medida que analiza la historia de la iglesia primitiva, es lo que siempre va a encontrar. Lea los escritos de los padres de la iglesia. Hombres como Crisóstomo, como Clemente de Roma, como los apologistas, como Agustín de Hipona o Ambrosio. Lea a los reformadores, lea a los puritanos. No hay nadie como ellos para exaltar a Cristo. Si quiere escuchar escritos profundos acerca de Cristo, tome uno de esos libros y léalo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Medite en las verdades acerca de Él. Eso es lo que estamos haciendo. Mi querido amigo, le pregunto, ¿llegó a este servicio esta mañana con algún problema grave, alguna dificultad, y de pronto estaba esperando que yo tratara con eso? ¿Espera que yo lidie con un problema en particular, con ese pecado que lo deprime, con esa ansiedad, con esa preocupación, con ese prójimo que le molesta o lo que sea? Esposa, esposo, hijos. ¿Vino porque quería ayuda con algún problema en particular? Dijo antes de entrar, yo espero que no se vaya a predicar acerca del Señor Jesucristo. Espero que me den mejor una solución a mi problema. Espero que sea práctico. Espero que de alguna manera me dé una estrategia. Mi querido amigo, le digo que si en realidad conoce a Cristo, sus problemas no van a ser más sus problemas. Jesús es la solución de todos y cada uno de los problemas y es su necesidad fundamental. Es la necesidad de todos nosotros. Conózcalo. Los problemas sí, por supuesto, se tratan en las Escrituras, pero el gran énfasis de la Escritura es la persona de Cristo. Él lo ha hecho, su grandeza, su sabiduría, su gloria. Tiene que poder meditar en estas cosas, en la profundidad, en la altura, en la longitud y en la anchura. Y yo les digo, esto no tiene fin. Siga mirándolo, contemplándolo y considerándolo. Y de esta forma, Él crece y usted disminuye. Todo el problema con todos nosotros es que no le conocemos. Y en esa ignorancia de Jesús es lo que explica todos nuestros problemas y todos nuestros fracasos. Por eso oren, para que Dios le dé ojos y entendimientos, para que se dé cuenta de esto esta mañana. Eso es lo que necesita saber. Que usted pueda conocerlo a Él y que pueda conocer el poder de su resurrección y que entienda mejor que Él debe subir. Y veamos un poco de esto. Y lo primero que quiero que observe es su humillación. Mírelo a sí mismo humillado y humillándose. Hay muchas declaraciones de esto en la Biblia, pero hay una en particular que es para mí la que explica su humillación de una manera asombrosa, y es la que hace Pablo en Filipenses 2, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Él es Dios. Él siempre ha sido Dios. Él es Dios, el Hijo eterno, coigual, coeterno con el Padre. ¿Quiere saber cuál es la verdadera grandeza? ¿Quiere saber cuál es, o ver algo de la majestad de su persona, de la gloria de su persona? Aquí está. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que no planeó, que no maquinó hacerse a sí mismo sin ninguna reputación, o que lo planeó mejor, maquinó hacerse a sí mismo, se deshizo de toda reputación, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa que se despojó? Él no podía despojarse a sí mismo, no,
Él no se quitó nada. Jesús no se puede quitar nada. ¿Cómo se quita la omnipotencia? O su omnisciencia. Eso no es posible. Lo que hizo fue despojarse de las señales, de las características, de la manifestación de esa gloria eterna que había compartido con el Padre desde el principio, poniéndose la humanidad. Pero Él nunca dejó de ser el Hijo eterno y glorioso, el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza siempre fue parte de su ser. Él es el Hijo eterno y no puede cambiarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de lado a Dios. Eso es una imposibilidad. El misterio de la encarnación es que permaneció siendo Dios en toda su plenitud y se hizo a sí mismo sin reputación. Nació como un bebé, tomó la forma de un siervo y fue hecho en semejanza de los hombres. Eso es todo. Él era en semejanza a Dios, pero Él vino al mundo en semejanza de los hombres. Y ahora recuerde esto. Él lo hizo todo para que usted y yo fuéramos redimidos. Para que usted y yo pudiéramos ser liberados del infierno y del castigo que merecemos. Para que usted y yo pudiéramos ser hijos de Dios y herederos de la bienaventuranza eterna. Pero recuerden, este es aquel por quien todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, Juan 1:3. Y Él además sostiene todas las cosas, todo el universo, todo por las palabras de su poder. Cuando vino como un bebé indefenso, fue criado por manos humanas y no hacía nada por sí mismo. Piensen en eso. No es tan fácil, ¿no les parece? Porque para entenderlo necesita del Espíritu de Dios. Porque solo Él le da una mente y un entendimiento para poder contemplar una cosa tan grandiosa, que el Dios del universo hubiera habitado en medio de nosotros. Así es como Él aumenta. ¿Se acuerda de Pablo en Romanos 8:3? Dice, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Eso no significa que Él era pecador, no lo era. Su naturaleza humana no era pecaminosa, Él fue hecho en semejanza de carne pecaminosa. Pero lo grandioso que tiene que comprender es esto, que debido a su grandeza y su gloria se humilló hasta la muerte. Cuanto más grandes son los hombres, más humildes son. Pero no una falsa humildad. Algunos dicen, yo soy lo peor, yo no valgo nada, yo todo lo hago mal. Eso es irse al otro extremo. Hablando así, está tratando de mostrar que es muy humilde. Y eso no es humildad, eso es orgullo disfrazado de humildad. La humildad es algo en lo que todos deben trabajar. Todos debemos trabajar. Jesús es uno a quien debemos mirar para meditar en ello, porque Él es uno fuera de contexto. No hay nada comparable a Él. Él vino a este mundo cuando se encontraba en el trono. Y allá vino a un establo en Belén. Vino al mundo como hombre y vivió como hombre mientras era Dios. Esa es la maravilla. Ese es el misterio. Eso es lo que debe deslumbrar sus corazones y moverlo a lo más profundo de su ser. No puede imaginarlo, por supuesto, pero eso es lo que es la verdad. Que aunque siendo Dios, en el sentido más amplio de la palabra, no está usando sus atributos. Por eso, inclusive Él oraba. Por eso necesitaba ser bautizado con el Espíritu cuando comenzó su ministerio público. Recuerden cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu vino sobre él y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. ¿Por qué se bautizó? Usted recuerda que Juan el Bautista se opuso a su bautizo. Jesús llegó a Galilea, de Galilea al Jordán, en donde estaba Juan, para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esto lo dice desde el punto de vista humano, y desde esa falta de entendimiento que es tan característica de todos nosotros, le responde Jesús y le dice: permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. ¿Qué significa esto de que debe cumplir toda justicia? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Bueno, esto es algo asombroso. Y es aquí donde se identifica no solo con nosotros, sino con nuestros pecados. Muchos siempre están deprisa y muy ocupados. Tenemos cosas que hacer, ¿no es así? Muchas cosas. No hay más tiempo para pensar, no hay mucho tiempo para meditar. Se corre de una reunión a la otra y cree que lo sabe todo, que ya lo conoció todo, que ya no necesita nada más. Mi querido amigo, lo que no sabe son los elementos mismos de la vida cristiana, y aquí está uno de ellos. Él cumplió toda justicia. ¿Y por qué nos es conveniente que Él cumpla toda justicia? Bueno, el apóstol Pablo responde a la pregunta. Él dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué quiere decir que estamos bajo la ley? Quiere decir que estamos bajo la ley. Esa es la respuesta. Él es el que dio la ley. Se la dio a Moisés. Se la dio por mediación de los ángeles. ¿Puede notar lo que está pasando? Él se está identificando con usted y conmigo. Él está tomando su posición y la mía, y lo está haciendo de una manera literal. Es conveniente que cumplamos así toda justicia. Él está de pie, hombro con los pecadores. Se ha puesto a sí mismo en una posición en la que su carga se convierte en su carga. Él está bajo la ley, y la ley le exige como hombre. Él está sujeto a ella como nosotros. Y ese es el significado esencial del bautismo de Juan el Bautista. Pero recuerde, ¿quién es el que está siendo bautizado? Él es el Hijo de Dios, totalmente inmaculado, separado del pecado, el santo, y sin embargo se somete al bautismo y está bajo la ley. Y esta es la posición de los transgresores, y lo hace deliberadamente sin ser culpable. Y estas son las cosas que usted y yo necesitamos encontrarnos, meditar, pensar. Olvídese de usted mismo y verá que su problema disminuye. Esto es el cristianismo, Cristo Jesús. Esta es la salvación cristiana. Esta persona lo ha hecho aquí. El bautismo nos da una probadita. Pero espere un minuto, hay algo más, inclusive más extraordinario. Él estaba sujeto a la tentación. ¿Y por qué esto es sorprendente? Bueno, Santiago nos lo recuerda, que nadie diga: cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Es imposible. Dios no tentó a ningún hombre y Él no puede ser tentado por el mal. Es un pensamiento superior, no puede ser tentado por el mal. Dios es enteramente opuesto al mal. El mal es aborrecible para Él, lo odia con toda la intensidad de su naturaleza divina. Y aquí está Jesucristo, un coigual, coeterno con el Padre, y sin embargo, leemos en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, mi amigo, ¿está pasando por un momento difícil? ¿Tiene cosas que vienen en su contra?
¿Es la gente cruel con usted? ¿Le están molestando? ¿Le están persiguiendo? ¿Está en dificultades? ¿Está en problemas? Aquí está la respuesta. Mire al Hijo eterno de Dios, uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Y ahora en Hebreos 15, versículo 15 dice, pero porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Las flaquezas son enfermedades. Nuestro gran sumo sacerdote es uno que puede simpatizar con sus enfermedades. ¿Y sabe qué? Nuestro Señor puede hacer eso. Él sabe lo que es ser probado por los hombres y vivir con problemas. En Hebreos lo dice, Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. ¿Ha sentido el rechazo de incrédulos, de pecadores contra usted? ¿No es así? Seguro, ¿cierto? Escuche la forma en que el autor lo pone de nuevo en Hebreos 5. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, espero que si no estoy haciendo nada más esta mañana, le esté presentando un gran principio. Y el principio, le repito, es que Él debe aumentar. El autor de la carta a los hebreos escribió esta carta porque estas personas estaban teniendo dificultades, tenían problemas prácticos en sus vidas, estaban siendo perseguidos, los habían robado, habían quitado todas sus cosas, habían sido maltratados, algunos de ellos habían sido ejecutados. ¿Qué hace el autor? ¿Con qué los ayuda? Él les da una palmadita, está bien, y les dice, mejor será la próxima vez. O simplemente les hace olvidar sus problemas con alguna estrategia. No. La respuesta les dice es, miren a Jesús. No se miren a ustedes mismos. Ese es el principio. Mire su persona, no sus problemas. Y si aumenta en su estimación de Él, dejará de poner los ojos en usted. Esa es la respuesta. Entonces, si Él va a aumentar en su vida, tiene que considerar estas cosas en detalle, en cada momento difícil de su vida. Piense en el varón de dolores que ha experimentado aflicciones. Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores, Isaías 53:4. Él ha llevado la naturaleza humana a los cielos, mis hermanos. Lo que necesita es que Él aumente, y esta es la forma en que lo hace, el mirar lo que Él ha hecho. Mire las profundidades de lo que Él ha hecho, mire su significado, mire su enseñanza. Y déjeme dar un paso más allá. Mire su obediencia, su asombrosa obediencia, su sumisión al Padre. Aunque son coiguales con el Padre, son coeternos con el Padre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay nada más maravilloso que esto. La subordinación del Hijo al Padre, la subordinación del Espíritu al Padre y al Hijo. Es impresionante. Y mire el ejemplo supremo de todo esto. Allí está Jesús en el jardín del Getsemaní. Ha escogido de sus discípulos a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos eran como sus cuates, sus más cercanos. Los tenía de cerca en los momentos de crisis. Y les dice que ahora se queden allí por un momento y oren mientras Él va a orarle al Padre. Y ellos se duermen. La carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero allí está Él solo y en su agonía está sudando gotas de sangre. Y entendemos esa agonía. El Hijo de Dios, piense en eso, el creador del universo, sin mancha, el santo, el que creó todas las cosas y para quien toda la creación fue hecha, sudando gotas de sangre. Y dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Él sabe lo que le va a costar la salvación de los hombres. Le va a costar la separación del rostro de Dios. No se estaba quejando de la muerte física. Esa es una sugerencia tonta y monstruosa. Los mártires no se quejaron de eso. Y Él es más grande que todos los mártires. No. Él sabía lo que significaría. Él miraría desde la eternidad a la cara del Padre, vería que el pecado del hombre se interpone entre ellos. Y habría un momento terrible en el que no podría mirar el rostro del Padre y dice, hay otra manera. ¿No pueden los hombres y las mujeres ser salvos de otra forma? ¿De otro método? ¿Tiene que ser así? Si es posible, deja que esto pase. Si hay otra manera, si no, haré caso. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es obediencia absoluta a Dios hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Bueno, mis queridos amigos, solo puede mirar estas cosas por encima. Solamente podemos pasar un tiempo y recordarlo. Esa terrible cruz pesada sobre sus hombros. Estaba tratando de llevarla y no puede. La agonía física es real. Ese sufrimiento allí en el jardín es real. El peso de la cruz es demasiado para él. Se tambalea bajo el peso de esa cruz mientras sube al Gólgota. El Hijo de Dios, el Creador del universo está allí. Y aquí está, esta multitud burlándose, escupiéndole. Pero él sigue con su mente puesta en la cruz. Es lo que dice Pedro en su sermón de Hechos. Dice, el autor de la vida, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Es una paradoja. Mataron al príncipe, al originador de la vida, dice Pedro. Lo que significa es que mataron al autor, al creador de la vida y de la muerte. Al creador de la vida muriendo lo vemos ahí. La cosa es monstruosa, pero no lo es. Verá, es parte de la gloria de esta persona, que es su divino Salvador. Por eso, vea la cruz, mírela, asómbrese de la cruz. Él vino para morir en esa cruz. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Él vino a morir. Fue hecho un poco más bajo de los ángeles, dice Hebreos 2:9. Pasó el sufrimiento de la muerte, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su muerte no fue un accidente. Su muerte no fue producida por hombres. Era el propósito de Dios. Él vino como su cordero. Él les había dicho que vendría y él vino a morir y a ser hecho un poco menor que los ángeles. Muy bien, mis hermanos. ¿Está creciendo en la estimación de Cristo? ¿Le ama más? ¿Se está volviendo Él cada vez más grande simplemente por pensar en estas cosas que estamos hablando? ¿Está aumentando? ¿Está pensando a sentir que nada importa excepto conocer más a esta persona? Y luego se da cuenta más y más de lo que Él ha hecho por usted y por sus pecados. ¿Siente que todo lo demás es trivial? ¿Solo quiere conocerlo y entender lo que Él ha hecho por usted? Aquí está Él, en la cruz sufriendo. Se están burlando de Él, se están riendo de Él, fue despreciado, rechazado por los hombres, está en agonía, está en una posición vergonzosa. Y lo más sorprendente de todo eso, lo que está haciendo todo Él allí, lo está haciendo solo. Los evangelios en ese momento de crisis suprema dicen que todos huyeron y le dejaron. Pero la vieja profecía lo que dice es que eso pasaría. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la inequidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, que su descendencia prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Isaías 53, del 6 al 11. Cuando estaba en la cruz, sintió el abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vimos herido por Dios, abandonado de hombres, y él mismo había purgado nuestros pecados y murió. El autor de la vida, el sustentador de todo ser, murió. Entonces bajan su cuerpo y lo entierran en esa tumba. Y entonces, recuerda la gloria de la resurrección. Él sale de la tumba. Él no se queda muerto, se levanta triunfante de la tumba. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el autor de la vida. Él es el Dios, un Dios duradero que ha conquistado la muerte en la tumba y se manifestó a los hombres y testigos por más de 40 días. Y luego, en presencia de muchos de ellos, en el monte llamado de los Olivos, literalmente ascendió físicamente a los cielos ante sus propios ojos y se sentó a la diestra de la majestad. Y me permito leerles este glorioso tercer versículo de la epístola a los Hebreos. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí se sienta y desde allí reina. Él ha sido exaltado porque volvió tan bajo y es allí puesto una vez más y para siempre. Y Pablo lo dice en Filipenses 2, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es todo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿A qué le lleva esto? ¿No le lleva a cantarle y a adorarle? La gloria es del Rey. Vea los triunfos de su gracia. Y tengo que parar acá. Yo puedo seguir, pero hay que parar, hay que ponerle un límite. Todo lo que quería hacer era esto. Es mantener ante ustedes el panorama de la redención. Jesús, cuando va a esa cruz, a lo más profundo de su muerte, a la tumba, al Hades, no se quedó allí. Fue de vuelta al cielo. Está allí el Hijo de Dios, el único, el Señor de todo. Pero debo terminar con una pregunta. ¿Está Él aumentando en su vida? ¿Ha olvidado las cosas que tenía en su mente y en su corazón cuando entró? Esa es la prueba. Si no es así, sabe que no lo conoce. Y ya sea que piense que es cristiano o no, yo le digo que no lo es. Si el pensamiento de Él no le alivia y le libera, si no lo hace, entonces no lo conoce. Si dice que no está listo para enfrentar cualquier cosa, no lo conoce. Si no está listo para enfrentar la muerte,
no lo conoce. Y necesita pasar su tiempo no mirándose a usted mismo y a sus problemas, sino mirándolo a Él, mirando a Jesús, mirando hacia el otro lado. Él es el Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Ve al hombre de dolores. Si camina tristemente las duras olas de la vida, sin hogar, cansado, suspirando, llorando por el pecado y balanceándose de aquí para allá, pues mire a Cristo. Aquí está nuestro Dios, nuestro glorioso Salvador, que desde el cielo ahora prepara un lugar para usted. ¿Qué más glorioso que eso? ¿Qué más grande que eso? Un lugar en donde no habrán lágrimas. Ninguna lágrima puede oscurecer el ojo. Mírelo, mírelo derramando gotas de sangre sobre el suelo. ¿Quién es este? Despreciado, rechazado, insultado, golpeado, atado. Él es nuestro Dios. Mírelo, agradézcale, estudie su persona, estudie la iglesia, vea su poder real, su victoria, su triunfo. Mientras todos los enemigos le persiguen durante su tiempo en el mundo, vea los clavos y las coronas de espinas. Él es el Dios que vivió en medio de nosotros. Mi querido amigo, nada importa excepto que lo conozca Él y su gloria y su grandeza y su majestad. Él es el Salvador suyo si cree en Él. Por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, pueden contestar en el Señor. Él es celestial. Mire a Jesús, vaya al Salvador, mírelo y dígale, ven Señor Jesús, Él debe crecer y lo hará si así lo hace. Y será un privilegio. Dios le permita ver más de esto, de cómo es que Él debe aumentar, de cómo usted debe disminuir. Y mi oración es que deje ese yo que no sirve para nada, que ese yo decrezca, inclusive aún más. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la confrontación que tenemos aquí en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des una visión correcta de quién es tu Hijo Jesucristo, que podamos poner nuestros ojos en Él constantemente, inclusive en medio de las dificultades que podamos tener cada uno en nuestra vida, sabiendo que Él es el que merece no solamente nuestra atención, nuestras palabras, nuestra vida entera. Y nosotros, Señor, no merecemos nada de esto, ni necesitamos, Señor, porque sabemos que en Él lo tenemos todo. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén.